Vamos a buscar el libro de Éxodo capítulo 20. Libro de Éxodo capítulo 20, hermano, y es el pasaje donde vamos a estar en esta tarde. Éxodo capítulo 20. Amén. Hermanos, antes de ir al estudio esta noche, solamente quiero recordarle que este sábado tenemos la reunión de matrimonio. La vamos a tener aquí en el templo, aquí en el comedor, a las 6 de la tarde. Quiero animarles, hermanos, a que traigan un dulce, algo para compartir. Si usted puede venir con su esposo o su esposa, está bien. Si usted quiere, si no, su esposo o su esposa no puede venir y viene usted solo, está bien también. Dios tiene algo que decirnos a través de su palabra. Cada vez que nosotros nos reunimos alrededor de la palabra de Dios, Dios habla a nuestras vidas. Y un área en la que Dios tiene mucho que decir, hermano, es en el área del matrimonio y de la familia, como en todas las áreas de nuestras vidas. Yo quiero animarles, hermano, a que esté este sábado a las 6 de la tarde, haga su arreglo para venir y compartir este tiempo tan especial. Vamos a estar orando también una vez más por nuestros matrimonios. Todos los matrimonios que están aquí representados esta noche necesitamos escuchar lo que Dios tiene que decirnos a través de su palabra. Amén. Quiero animarles, hermano, a que sí. Exacto, gracias, hermana. Si no puede traer dulce por cualquier razón, no importa. Venga de todas maneras, gracias. Porque el centro de la reunión, y yo quiero ser bien claro en esto, hermano, el centro de la reunión no es el dulce. El centro de la reunión es reunirnos alrededor de la palabra de Dios y escuchar lo que Él tiene que decirnos y orar los unos por los otros. ¿Verdad? Si hay dulce, bien. Y si no hay dulce, también está bien. Amén, hermano. Pero venga, haga el esfuerzo, hermano, de venir, márquenlo en su calendario y vamos a estar acá el sábado a las 6 de la tarde. Hoy, hermano, vamos a comenzar esta nueva serie de estudio bíblico. La ley de Dios, un estudio de los 10 mandamientos. Y quiero que leamos esta noche Éxodo capítulo 20 y vamos a leer el versículo 1 en adelante hasta el versículo 3. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Lo voy a leer nuevamente. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Creo que la mayoría de nosotros, en más de una ocasión, si usted lleva cierto tiempo en el Evangelio o lleva cierto tiempo visitando alguna iglesia, yo estoy seguro que en más de una ocasión usted ha leído este pasaje de la Escritura. Y yo estoy seguro también que la mayoría de ustedes conocen, pueden recitar de memoria los 10 mandamientos. Por ejemplo, ¿quién me dice uno de los 10 mandamientos? No hurtarás. No hurtarás. No matarás. Ese es el resumen de los primeros 4. ¿Qué más? ¿Qué me dice otro mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la faz de la tierra. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. Muy bien. Son 10 mandamientos, hermano, y todos los conocemos, todos los hemos leído. Y realmente nosotros tenemos mucho que aprender de ellos en este tiempo. Y la razón por la cual vamos a estar estudiando este tema, la razón por la cual vamos a estar comenzando esta serie de estudio bíblico es por la importancia que tiene el tema. ¿Por qué el tema de los 10 mandamientos o la ley de Dios es tan importante? Bueno, por 2 razones. La primera, porque es una doctrina universal. ¿Qué significa que es una doctrina universal? Cuando hablamos de los 10 mandamientos como una doctrina universal, estamos hablando de que la iglesia cristiana históricamente siempre ha creído, ¿verdad? Y siempre ha guardado
los 10 mandamientos. La validez, la vigencia de los 10 mandamientos es una doctrina universal. Es una doctrina que la iglesia históricamente siempre ha creído. Y también, hermano, aun cuando es una doctrina universal, a la vez es una doctrina que ha sido descuidada o mal interpretada. Ahora yo quiero que tú pienses conmigo por un momento. Por un lado, la doctrina o la enseñanza bíblica de la ley de Dios es una doctrina universal. Por el otro lado, es una doctrina que ha sido muy descuidada y mal interpretada por muchos, lo cual ha llevado a la iglesia a irse a dos extremos. Y está el extremo por no tener un entendimiento bíblico de esta doctrina o de lo que la Biblia enseña acerca de la ley de Dios. Muchos han ido al extremo del legalismo. Y otros, hermanos, y estos son uno de los que más abundan en estos tiempos, porque hemos descuidado esta enseñanza bíblica. Usted va a encontrar hoy muchos cristianos que le van a decir: los 10 mandamientos ya no están vigentes. Y dentro de ese grupo vas a encontrar también personas que te van a decir: de los 10 mandamientos, solamente 9 están vigentes. El cuarto mandamiento no está vigente, que es el día de reposo, el sábado cristiano. Y todo esto es el fruto de un mal entendimiento de lo que la Biblia enseña de esta doctrina. Ahora bien, nosotros, hermanos, creemos que como iglesia nosotros debemos prestar atención y volvernos no a las fábulas que quizás oímos, sino a lo que realmente la palabra de Dios enseña. Y es por otro detalle que quiero mencionar, es que debido al descuido, porque no sabemos lo que la Biblia enseña acerca de la ley de Dios, es que usted oye hoy cristianos decir precisamente: la ley, los 10 mandamientos ya no están vigentes, porque ya nosotros no estamos bajo ¿qué? Bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. La ley era para el Antiguo Testamento, ahora nosotros estamos bajo la gracia, y ese es el resultado precisamente de no entender qué es lo que la Biblia enseña acerca de este tema. Ahora bien, cuando nosotros leemos la Escritura y vemos lo que la Biblia enseña acerca de la ley, nos vamos a dar cuenta que la Biblia, cuando habla de la ley de Dios, hace 3 distinciones importantes. No la divide, pero hace 3 divisiones, por decirlo de una manera, o distinciones que son muy importantes. Y queremos hablar un poquito de esas divisiones o distinciones. ¿Cuántos de ustedes saben de qué estamos hablando? ¿Cuántos de ustedes han oído las 3 divisiones de la ley? De la ley. La ley de Dios, cuando hablo de las 3 divisiones, quiero aclarar esto. No estoy hablando de que hay 3 leyes, sino que la ley como tal se divide en 3. Tiene 3 divisiones fundamentales. ¿Cuáles son esas 3 divisiones? Yo sé que usted lo ha escuchado, a lo mejor se lo ha olvidado, pero la primera es la ley ceremonial. Esa es la primera división de la ley. La segunda, la ley civil. Y tercero, la ley moral. De estas 3 divisiones, cuando hablamos de la ley moral, nos estamos refiriendo específicamente a los 10 mandamientos. Estas no son 3 leyes diferentes, es la misma ley, pero tiene 3 secciones o 3 divisiones, pero aún así es la misma ley. Cuando Dios habla de su ley en el Antiguo Testamento y en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento habla después está refiriendo generalmente se refiere a estas 3 divisiones. Esto es muy importante para que nosotros podamos entender lo que la Biblia enseña acerca de la ley. Y les voy a explicar por qué. Porque si nosotros no entendemos estas divisiones que tiene la ley, no vamos a entender cómo usamos la ley, o cuál es el uso que nosotros, la iglesia, le debemos dar a la ley de Dios. Le voy a poner un ejemplo. Usted nunca ha escuchado personas decir: bueno, ¿por qué
si en el Antiguo Testamento dice que no se puede comer carne de puerco, ¿por qué los cristianos comen carne de puerco? ¿Usted nunca ha escuchado personas preguntarse eso? Y preguntas como esa es el resultado de no entender cuáles son estas tres divisiones. Ahora, vamos a ver en la Biblia de dónde nosotros sacamos estas tres divisiones. Y quiero que busquen en tu Biblia, Deuteronomio capítulo 4, verso 5. Libro de Deuteronomio, capítulo 4. Verso 5. Hermano que lo tenga. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, tal como el Señor mío, tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que los cumpláis en medio de la tierra en que vais a entrar para poseerla. Amén. Fíjate, hermano. Dice aquí, el Señor está hablando aquí en este pasaje y dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y ¿qué? Y decretos. Estatutos y decretos. Mirad que os he enseñado estatutos y decretos, tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que los cumpláis en medio de la tierra en que vais a entrar a poseerla. Ahí en estatutos y decretos, hermano, está incluida dos de las divisiones de la ley. Está incluida la ley civil y la ley ceremonial en estatutos y decretos. Ahora, mira conmigo, ahí mismo en el capítulo 4, versos 2 y 13. Hermano, que lo tenga, por favor, que lo lea. Dice: entonces el Señor os habló del medio del fuego, oíste su voz, solo la voz, pero no oísteis figura alguna. Y Él os declaró su pacto, el cual os mandó poner por obra, esto es, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Amén. Fíjate, hermano, ¿qué es lo que usted nota aquí? Fíjate, en el versículo 5 está hablando de estatutos y decretos, que ahí está incluida lo que es la ley civil y la ley ceremonial. Pero fíjate que cuando Dios, hermano, cuando va a hablar de los 10 mandamientos, habla de los 10 mandamientos separados. En esta ocasión no habla de ellos juntos con los estatutos y decretos. ¿Sí lo puedes ver, hermano? Habla específicamente del momento en que Dios le dio, ¿qué cosa? Los 10 mandamientos, que es la ley moral de Dios. De pasajes como estos, hermanos, son los que, de donde se sacan que nosotros, hermanos, o sea, las tres divisiones de la ley. Mira conmigo también, Deuteronomio ahí mismo, capítulo 6, verso 1. Amén. Dice: estos pues son, ¿qué cosa? Los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe para que lo cumpláis en la tierra que vais a poseer. ¿Cuántos de ustedes habían leído este pasaje anteriormente? ¿Cuántos de ustedes habían preguntado qué significará, cuál es la diferencia entre decretos, estatutos y mandamientos? ¿Verdad? Bueno, estos, hermanos, son términos que hacen referencia a estas tres divisiones de la ley. La ley civil, la ley moral, la ley civil y la ley moral, civil y ceremonial del pueblo de Israel. Ahora, lo próximo, vamos a ver, hermanos, de qué tratan estas leyes. Vamos a ver la ley ceremonial. La ley ceremonial regulaba la adoración bajo el antiguo pacto. Cuando hablamos de las leyes ceremoniales, hermanos, estamos hablando de todas estas leyes, de todos estos estatutos que Dios había dado al pueblo de Israel, que regulaban cómo el pueblo de Dios iba a adorar a Dios.
El pueblo de Dios necesitaba acercarse a Dios, pero ellos no podían acercarse de la manera que ellos entendían. Ellos necesitaban acercarse como Dios quería que ellos se acercaran. Dios estableció cuáles eran las condiciones, qué es lo que ellos tenían que hacer para poder tener comunión con Dios. Y todas las leyes, hermanos, que tenían que ver con esto es lo que se llama la ley ceremonial. Estas leyes que incluían sacrificios, rituales, comidas, bebidas, festivales religiosos, etc. Estas cosas apuntaban hacia Jesucristo. Ellos lo prefiguraron a Él y a su obra que estaba por venir. ¿Sí lo vieron, hermano? La ley ceremonial ocupaba, hermano, trataba con asuntos de comida, bebida, fiestas religiosas y todas estas cosas, hermano, que apuntaban a Cristo. Ahora yo te pregunto, si todo lo que estaba establecido en esta ley ceremonial apuntaba a Jesucristo, hermano, ya al venir Cristo, ¿qué pasa con esta ley, con esta división de la ley? Queda anulado. Es por eso que nosotros ya no tenemos que venir al templo con un cordero, porque Cristo es el Cordero de Dios. Es por eso que nosotros no tenemos que hacer ya ningún sacrificio para ganar el favor de Dios o la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue suficiente. Todas estas festividades, todas estas comidas y sacrificios, todos estos rituales que ellos hacían, que estaban instituidos en la ley, apuntaban a Jesucristo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nosotros sabemos eso? Bueno, porque la Biblia lo dice. Por ejemplo, vamos a buscar 3 textos bíblicos para poner un ejemplo de lo que estamos hablando. Éxodo 25. Éxodo capítulo 25. Amén. Dice la palabra de Dios. Y habló el Señor a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí. De todo aquel cuyo corazón les mueva a hacerlo, tomaréis mi ofrenda. Y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata y bronce, tela azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de marsopa y madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el éfod y para el pectoral, y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. Fíjate, todos estos requisitos, Dios está pidiendo al pueblo de Israel que haga ¿qué cosa? Un santuario. ¿Para qué era este santuario? Para que Dios habitara en medio de ellos. Ahora, el santuario mismo, hermano, apuntaba al santuario por excelencia, a Jesucristo. Porque usted recordará cuando en Juan, él le dice a los judíos: destruyan este templo y yo en 3 días lo reedificaré. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y dice Juan, él estaba hablando de su propio cuerpo. ¿En qué sentido Cristo es el templo de Dios? Es que de la misma manera que Dios habitaba en el tabernáculo, en medio del pueblo, en Jesucristo Dios ya no iba a habitar en templos hechos de mano, ya no iba a habitar en tiendas de campaña, sino que Dios iba a habitar en medio de nosotros, hermano, en la persona de Cristo. ¿Sí lo puede ver, hermano? Pero fíjate, hermano, que Dios es bien específico en las cosas que Él quiere que el pueblo ofrendara. Fíjate que Él le dice que ofrenden lo que ellos quieran. ¿Verdad que no dice eso? Mira el verso 3. Y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata y bronce,
tela azul, púrpura, escarlata, y ahí empieza a dar una lista de todo lo que Dios quería. Ahora, mira conmigo, Hebreos 8, 4 al 6. ¿Quién tiene ese pasaje de la Escritura? Hermano. Así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que preservan según la ley. Ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Amén. Fíjate, hermano, lo que dice el autor a los Hebreos. Quiero llamar tu atención específicamente al versículo 5. Dice, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. O sea, lo que está diciendo es que los sacerdotes servían en cosas que eran ¿qué cosas? Estas cosas donde servían los sacerdotes, ¿qué es lo que eran? Sí, pero era una sombra. Fíjate cómo lo dice el texto. Mira el verso 4 para que tenga el contexto. Vamos a leer el verso 3. Porque todos somos sacerdotes, está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. ¿De qué me está hablando aquí? De los sumos sacerdotes que ministraban ¿a dónde? En el templo. Y dice, así que si él estuviera sobre la tierra, si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según ¿qué cosa? La ley. Según la ley. Pero esta ley de la que está hablando aquí, ¿es qué ley, hermano? La ley ceremonial. Si lo puedes ver, hermano, en el texto. Te lo voy a leer de nuevo, fíjate. Voy a recapitular porque esto es bien importante que lo entendamos. La ley de Dios, cuando la Biblia habla de la ley de Dios, habla de la ley en tres aspectos. La ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. La ley ceremonial, que es la que estamos viendo, regulaba todo lo que tenía que ver con ¿qué? Con la adoración en el antiguo pacto. Todo lo que tenía que ver con sacrificio, sacerdotes, construcción de templos, ofrendas. Todo esto era regulado por la ley ceremonial. Y a esa ley es a la que el autor a los Hebreos se refiere cuando dice en el verso 4, así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentaran ¿qué cosa? Las ofrendas según qué, según la ley. Pero esa ley a la que se está refiriendo, ahí está hablando de qué ley, de la ley ceremonial. Y el verso 5 dice, los cuales, ¿quiénes son los cuales? Los sacerdotes sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues dice él, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Está haciendo referencia ahí, está mencionando ahí Éxodo 25, cuando Dios le ordena recoger la ofrenda, que lo acabamos de leer. Sí puede ver la conexión, hermano. Sí lo puede ver. Ahora, muchos hermanos cuando leen este pasaje, dicen, ¿te das cuenta? Dice aquí que la ley era sombra de lo que ha de venir. Ya no estamos bajo la ley, ya estamos bajo la gracia. Pero no está hablando de la ley moral de Dios. Está hablando de qué ley? Ceremonial. La cual apuntaba a Jesucristo. Mira también Hebreos 9, verso del 8 al 12. Hermano, que lo tenga, por favor, que lo lea. Sí, por favor. Dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas,
Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Si lo puede ver ahí de nuevo, hermano. ¿Cómo lo explica? Dice el verso, mira lo que dice, hermano, el verso 8. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. ¿Cuál era ese primer tabernáculo? Exactamente, donde Dios habitaba en medio del pueblo. Ahora dice, en el verso 9, lo cual era ¿qué cosa? Símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practique este culto, puesto que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversas abusiones y ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Cuál es el tiempo de reformar las cosas? Cuando Cristo viniera. La primera vez. ¿Y por qué lo sabemos? Porque el verso 11 dice, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con mano, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Cristo, hermano, Cristo se cumplieron todos estos símbolos, todas estas sombras, hermano, de sacrificio se cumplieron en Cristo. Y es por eso que esta porción de la ley ya no está vigente. Ya por eso nosotros no tenemos sacerdotes, no tenemos, hermano, sacrificios, no tenemos... ¿cómo se llama esto? No tenemos una vestimenta específica como la tenían los sacerdotes en aquel tiempo. Y una cosa importante, hermano, en el tiempo de los sacerdotes, solamente en aquel tiempo, solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo a ofrecer sacrificio por el pueblo. Pero una vez que Cristo muere en la cruz del Calvario, es enterrado y resucita el tercer día y asciende, hermano, al cielo y se sienta a la diestra del Padre. A partir de ese momento, todos los creyentes, todos aquellos, hermanos, que han nacido de nuevo, tienen acceso libre, confiadamente, a la misma presencia de Dios a través de Jesucristo por el camino nuevo que Él abrió. Porque Él obtuvo, ¿qué cosa? Eterna redención. Para yo ahora acercarme a Dios, el pueblo de Israel en aquel tiempo, para acercarse a Dios, la ley exigía, la ley ceremonial exigía que ellos tenían que ir a través del sacerdote. Tenían que traer, no podían venir con las manos vacías, tenían que traer un sacrificio. Pero como Cristo es el sacrificio perfecto, ahora yo no necesito que un hombre interceda por mí. Yo no dependo de un hombre para poder entrar a la presencia de Dios. No dependo de un lugar específico para poder orar y que Dios me escuche. Porque en Cristo yo tengo entrada a la presencia de Dios. Porque Él obtuvo redención eterna para nosotros. Ya yo no necesito que un sacerdote ore por mis pecados para que Dios me perdone, porque dice la Biblia que todos aquellos que estamos en Cristo, que nos arrepentimos de nuestros pecados, podemos acercarnos a la presencia de Dios en el nombre de Jesús y pedir perdón y nuestros pecados son perdonados. Ahora, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote, dice Pablo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Aleluya. Esta ley, hermano, se cumplió y fue abolida, hermano, con Cristo, porque ella apuntaba, era símbolo, eran sombras de lo que había de venir. Ahora bien, la ley civil. ¿Cuál era la ley civil, hermano? La ley civil eran leyes que gobernaban a Israel
como una nación bajo Dios que tiene que ver con asuntos políticos, domésticos. Esta división de la ley lidiaba con asuntos como cómo harían la guerra, cómo usarían la tierra, cómo manejar las deudas, etcétera y etcétera. Esta era la ley civil. Vamos a ver algunos versículos bíblicos. Quiero que veas conmigo, para que veas ejemplo de esta ley. Éxodo 22, 14. Vamos a ir de nuevo a Éxodo 22, 14. Sí, hermano. Si alguno pide prestado un animal a su vecino, y al animal sufre daño o muere en la ausencia de su dueño, hará completar restitución, hará completa restitución. Amén. Fíjate, ese es un ejemplo de leyes que gobernaban, hermanos, tenían que ver con el área civil de Israel como nación. ¿Cuántos de ustedes han leído pasajes como estos, verdad? Y nosotros muchas veces no le damos sentido a lo que estamos leyendo, no entendemos bien lo que estamos leyendo. Y es porque estas leyes, hermanos, tenían que específicamente lidiaban con el área civil, hermanos, de la nación de Israel, mientras estaban bajo la teocracia, bajo el gobierno de Dios. Ahora bien, hermano, estas leyes, como acabamos de decir hace un momento atrás, tenían que ver, regulaba cómo ellos iban a hacer la guerra, cómo ellos iban a manejar las deudas, todas cosas como estas. Los esclavos, hermano. Esto incluye como el año sabático, hermano. También, hermanos, vamos a buscar Deuteronomio, capítulo 15. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Capítulo 15, versos 7 al 8. Amén. Del 7 al 8. ¿Quién lo tiene, hermano? Hermano, bueno. Si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurezcáis tu corazón y cerrares tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le presentarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Gracias, hermano. O sea, esta ley, hermano, es otro ejemplo de la ley civil de la nación de Israel. Y quiero que apuntes ahí solamente para referencia, porque no nos va a dar tiempo ver este pasaje también. Pero mira, apunta para que lo veas en tu casa, Deuteronomio 24, 14 y 15. Ahora bien, esta ley civil, hermano, yo le pregunto, ¿están vigentes todavía? ¿Sí o no? Sí. No, hermano. De ahí los países se basaron en cosas que hizo Dios para hacer sus constituciones. Sí, pero estas leyes civiles, hermano, esta ley civil terminó cuando el Estado de Israel, cuando Israel dejó de ser nación. Ya esta ley civil que Dios le dio a la nación de Israel también terminó. Ya esa ley nosotros no como iglesia, porque Dios le dio esa ley a la nación de Israel, nosotros no podemos, esa ley no tiene efecto o validez sobre la iglesia de Jesucristo. ¿Sí lo pueden entender? ¿O lo estoy confundiendo más, hermano? Si tienen alguna duda, pregúntenme, hermano, y yo le explico, porque esto es muy importante. O sea, ¿cuántas divisiones tiene la ley, hermano? 3 divisiones. ¿Cuáles son? Ley ceremonial, ley civil y ley moral. La ley ceremonial era sombra, regulaba el culto en el Antiguo Testamento y era sombra de la obra y persona de Jesucristo. Y esa ley se abolió cuando Cristo vino y murió y resucitó. Ahora, la ley civil tenía que ver, regulaba la vida de la nación como nación entre otras naciones. Y esas leyes se abolieron, se terminó cuando, hermano,
Israel dejó de ser nación. Ahora, lee, hermano, bueno, apunta de Deuteronomio 24, versos 14 al 15. Yo quiero enfatizar en esto, hermano, porque hay hermanos que creen que todavía estas leyes tienen efecto o regulan la vida de la iglesia. Y estas leyes civiles de Israel no regulan la vida de la iglesia, porque estas leyes fueron dadas específicamente al pueblo de Israel. Y si usted se recordará en los pasajes que leímos al principio, usted se va a dar cuenta que la mayoría de los textos que hablan de estatutos y decretos, que tienen que ver con la ley ceremonial y civil, Dios le dice, para que lo pongas en práctica, ¿dónde? En la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Sí lo puedes entender, hermano? Ahora bien, vamos a hablar un poquito, en estos minutos, 10 minutos que nos quedan, de la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos. Es la expresión, los 10 mandamientos, es la expresión del carácter y la voluntad de Dios para nosotros, para todas las personas, en todo momento y en todo lugar. Se resume en los 10 mandamientos. La ley moral de Dios es la expresión del carácter y la voluntad de Dios para nosotros, para todas las personas, en todo momento y en todo lugar. ¿Y por qué yo quiero enfatizar en esto? Porque muchas personas creen que los 10 mandamientos, eso aplica solamente para los cristianos. Y la regla por la cual Dios va a juzgar a todos los hombres es precisamente los 10 mandamientos. Porque los 10 mandamientos reflejan, es la expresión de ¿qué? Del carácter de Dios, del carácter moral de Dios. Revelan la voluntad de Dios y aplican para todas las personas, sean cristianos o no cristianos. Esta ley moral de Dios, hermano, aplicaba para Israel, y aplica para Israel, y aplica para los gentiles. Aplica para los cristianos y aplica para los no cristianos también. Porque esa ley revela el carácter moral de Dios. Fíjate, hermano, si este tema es tan importante. O sea, la vara, por decirlo de alguna manera, la medida por la cual todos los hombres van a ser juzgados, los 10 mandamientos. Ahora, quiero que notes algo de los 10 mandamientos. Ya leímos leímos Éxodo 20 al principio, solamente vamos a leer ahora Éxodo 31, verso 18. El hermano que lo tenga, por favor. Éxodo 31, 18. Y cuando terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Amén. Dice, hermano, cuando Dios dio los 10 mandamientos, las 2 tablas de la ley, dice, hermano, esta ley fue escrita por el mismo dedo de Dios. Amén. Fíjate, hermano, la importancia que tiene esta ley. Esto no fue un invento de Moisés. Dios, hermano, escribió con su propio dedo los 10 mandamientos que iban a regular la vida de los hombres, de la creación. Es por eso que esta ley, hermano, permanece por sí misma independientemente de la ley ceremonial y de la ley civil. Si usted se da cuenta en la cronología de Éxodo, en Éxodo 20, Dios da los 10 mandamientos. Éxodo 22 al 24 habla de la ley civil, y el Éxodo 25 habla de qué ley, de la ceremonial. El Éxodo 25 en adelante. Pero Dios, hermano, los 10 mandamientos, Dios, hermano, lo escribió con su propio dedo. Ahora, y ya estamos terminando, hermano, solamente dame 5 minutos. Te repito de nuevo porque es importante, hermano. La ley de Dios, ¿cuántas divisiones tiene? 3. ¿Cuáles son? La ley ceremonial, civil y moral. La ley civil, tenía que ver con, regulaba qué cosa.
la vida de la nación. Eran de leyes judiciales, hermano. Regulaban cómo iban a hacer la guerra, regulaban cómo ellos iban a trabajar la tierra, cómo iban a tratar a los esclavos, a los extranjeros, y así, etc. La ley moral, la ley ceremonial, regulaba ¿qué cosa? La adoración en el Antiguo Testamento, que incluía sacrificios, sacerdotes, al templo, la construcción del tabernáculo, todas estas cosas que apuntaban ¿a quién? A Jesucristo. Esa ley ya se abolió, es por eso que nosotros no tenemos que traer sacrificios al templo. ¿Por qué? Porque Cristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ahora, estas son las tres divisiones de la ley. Brother, ¿puedes darle ahí en el mouse? Wait 1 hour. Gracias, hermano. Ahora bien, hermano, ya vimos los textos bíblicos de dónde sacamos estas tres divisiones de la ley. Ya usted sabe, hermano, que cuando usted lee la Biblia en el Antiguo Testamento, escuchará los decretos, estatutos y mandamientos. ¿Está hablando de qué? De estas tres divisiones de la ley. No son tres leyes, es una sola ley que tiene tres divisiones. Cuando usted lee la Biblia, usted sabe lo que es estatutos, decretos y mandamientos. ¿A qué se está refiriendo? A estas tres divisiones de la ley. Ahora, vamos a hablar un poquito, para terminar, de la ley moral de Dios. Y vamos a hablar, hermano, específicamente de los tres usos de la ley moral de Dios. O sea, primero hablamos de las tres divisiones de la ley. Ahora vamos a hablar de los tres usos. ¿Cuáles son los usos de la ley moral de Dios, de los 10 mandamientos? El primero, hermano, la primera función que tiene la ley moral de Dios es la función pedagógica. La ley moral de Dios, la primera función que tiene es pedagógica. ¿Qué significa esto? Mira conmigo Romanos 3:20. Y otro hermano va a buscar rápidamente Gálatas 3:24. Romanos 3:20. Amén. ¿Quién lo tiene, hermano? Hermano Lupita. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Amén. Fíjate lo que dice Pablo, porque por las obras de la ley. ¿Cuáles son las obras de la ley de las que está hablando aquí? Por cumplir la ley moral de Dios, ningún ser humano será justificado. Yo te pregunto, ¿por qué ningún ser humano será justificado por cumplir la ley moral de Dios? Porque no hay nadie que la pueda cumplir. Porque no la puedes cumplir, exactamente como dice el hermano. No podemos cumplir esa ley, hermano. Porque, ¿cuál es el objetivo? La ley, hermano, nunca fue dada, escúchame bien, nunca fue dado con el objetivo de salvarnos. Ningún ser humano, los santos del Antiguo Testamento, se salvaron no por cumplir a la perfección la ley. Porque dice la Biblia, obviamente, que por las obras de la ley, por tratar de cumplir la ley, ningún ser humano será justificado. ¿Por qué? Fíjate, hermano, dice, pues por medio de la ley viene ¿qué cosa? El conocimiento del pecado. La ley, hermano, la primera función de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, es pedagógico, porque la ley, una de las funciones de la ley, hermano, es mostrar, revelarnos nuestra incapacidad de vivir a la altura de las exigencias, por decir de alguna manera, de Dios. La ley, hermano, revela ¿qué cosa? Mi pecado. Y es en ese sentido que es pedagógico, porque fue dada para sacar a la luz mi propia pecaminosidad. Ahora, mira Gálatas 3:24. ¿Quién lo tiene?
Amén. Dice que la ley, hermano, y yo creo que usted entienda bien lo que Pablo está diciendo aquí en los Gálatas. La ley vino a ser nuestro ayo. ¿Usted sabe qué es un ayo? Un ayo significa niñera. Lo que está diciendo la ley vino a ser como nuestra niñera que nos llevó ¿a quién? A Cristo. Porque la ley, bendito sea el nombre del Señor, apunta, revela mi pecado, pero también revela mi necesidad de ¿qué? De un Salvador, de un Salvador que es Cristo. Dice, para que entonces seamos justificados por medio de ¿qué? De la fe. ¿Sí ve cómo funciona, hermano? Por eso la primera función de la ley es pedagógica, porque me revela mi pecado, mi incapacidad de agradar a Dios, de poder agradar a Dios, de vivir acorde a los estándares de Dios. Pero también me lleva a mirar ¿a quién? A Cristo, aquel que cumplió la ley a la perfección a favor de todos aquellos que iban a creer. Es por eso que Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues, ¿por qué? Por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la primera función de la ley es mostrar nuestro pecado y a llevarnos a mirar ¿a quién? A Cristo. La Biblia, la ley de Dios claramente te dice, revela que somos pecadores. Y por ser pecadores, estamos bajo condenación. Pero también nos lleva a mirar a aquel que se hizo hombre y vivió una vida perfecta en nuestro lugar. Y murió en la cruz a favor nuestro. Él cumplió la ley a su perfección. Exactamente, Él cumplió la ley a la perfección a favor de todos aquellos que iban a creer. Para que pudiéramos ser declarados justos delante de Dios. Es por eso que la ley, hermano, es tan importante. Porque revela el pecado del hombre y nos lleva a mirar a Jesucristo, el único que te puede salvar. Ahora bien, la segunda función de la ley es reprimir el mal. Esa es la segunda función de la ley moral de Dios, reprimir el mal. Y quiero que busques conmigo Romanos capítulo 2, verso 15. Ya estamos terminando ya, hermano. Romanos 2.15, ¿quién lo tiene? Amén. Léalo, hermano. Ya que muestra la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia ha dado testimonio y sus pensamientos, acusándolos una vez y otra, defendiéndolos. Acusándolos una vez y otras defendiéndolos. Sí, está ahí, hermano, gracias. Hermano, fíjate, está hablando aquí de la ley moral de Dios escrita ¿dónde? ¿Dónde esta ley fue escrita? ¿En el corazón de quién? ¿En el corazón de quién fue escrita esta ley? De la que está hablando aquí, que es la ley moral de Dios. No, él la escribió también en el corazón de los creyentes, de eso vamos a hablar más adelante. Pero aquí específicamente está hablando de quién, hermano. Mira el versículo 14. De los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los seres humanos que están fuera de Cristo, hermano. O sea, todos los seres humanos que no son judíos, que están fuera de Cristo. Ahora, mira lo que dice el 14. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley, ¿a qué se refiere cuando dice que los gentiles no tienen la ley? ¿A qué se está refiriendo ahí? Están pecando. No, que no tenían las tablas de la ley como la tenía ¿quién? Israel. Porque ellos estaban fuera del pueblo del pacto. ¿A quién Dios le dio las tablas de la ley? ¿Las que él escribió con su propio dedo? A Israel. Y ahora Pablo está hablando aquí de los gentiles. Dice, los gentiles, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instintos los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley, o sea, no teniendo las tablas de la ley, son una ley para sí mismos.
ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Amados hermanos, aquí Pablo está diciendo que la ley moral de Dios fue impresa en el corazón de los hombres, porque los hombres fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Una persona no tiene que ser cristiano para saber que acostarse con la mujer de su prójimo es pecado. ¿Sí o no? Todo el mundo sabe que el adulterio, ¿qué cosa es? Es pecado. Y el que no lo llama pecado, lo llama como inmoralidad, o lo dice, no, eso es algo malo. Todos sabemos, usted no tiene que ser cristiano para saber que decir una mentira es malo. O matar es malo. O robar es malo. ¿Por qué? Porque hay una ley escrita en tu corazón, en el corazón del hombre, que revela ¿qué cosa? El carácter del Creador. Amén. La primera ley, la segunda función de la ley es restringir el mal. Hermano, déjeme decirle algo. Y yo te lo he dicho cientos de veces aquí en la iglesia. Ninguno de nosotros, y específicamente ninguno, el ser humano en general, no es todo lo malo que pudiera llegar a ser. Porque Dios ha puesto su ley en el corazón del hombre para restringir el mal que hay en el hombre. Por eso que dice aquí, hermano, que los que no tienen ley, dice, hacen por instinto lo que es de la ley. Porque esa es la segunda función de la ley moral de Dios. La primera es pedagógica, mostrarnos nuestro pecado y llevarnos a Cristo. La segunda es restringir el mal en el hombre, en la sociedad. Y la tercera función de la ley es una función normativa. Y con esto vamos a leer, hermano, Mateo 28, 20 y Hebreos 10, 16. Vamos a leer Hebreos 10, 16 primero y Mateo 28, 20. ¿Quién tiene Hebreos, hermanos, 10, 16? Este es el pacto que haré con ellos. Después de que aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón, en su mente las escribiré. Amén. Y lee el 17 también, ¿no? Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Amén. Fíjate, hermano, dice, en aquellos días escribiré ¿qué cosa? Después de aquellos días dice el Señor, pondré mis leyes ¿a dónde? En sus corazones y en su mente las escribiré. Amados hermanos, está hablando aquí del nuevo pacto que Él haría ¿con quién? Con los creyentes. La tercera función de la ley es normativa porque regula el estilo de vida de los creyentes. La ley de Dios, hermano, la ley moral de Dios regula el estilo de vida del creyente. Nosotros vivimos por esa ley. Aunque nuestra obediencia a esa ley no es perfecta, pero nosotros vivimos por esa ley. Porque ella regula la manera en que nosotros vivimos como hijos de Dios en el mundo. Mira Mateo 28, verso 20. Hermano, que lo tenga, por favor. Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El mismo Cristo, hermano, dijo cuando dio la gran comisión, ¿qué dijo? Ir por todo el mundo y hacer discípulos a las naciones, enseñándoles que guarden ¿qué cosa? Todo lo que yo os he mandado. La ley moral de Dios, hermano, tiene una función normativa porque regula la manera en que nosotros vivimos. Ahora,
algo muy importante, y con esto ya finalizo. Nosotros los creyentes vivimos por esa ley, no para ser salvos, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Nosotros vivimos por esa ley, y esa ley regula la manera en que nosotros vivimos, porque ya hemos sido salvos. Porque Dios ha puesto esa ley, Él la escribió en nuestra mente, en nuestros corazones, en el nuevo nacimiento. Cuando Dios, hermano, viene a la vida de un hombre y Dios le da un nuevo corazón y le da fe para creer, la disposición del corazón del hombre cambia. Y ahora yo empiezo a desear lo que Dios desea, a amar lo que Dios ama y a odiar lo que Dios odia. Y aunque mi obediencia a esta ley no va a ser perfecta, pero en mi corazón está el deseo y la necesidad de obedecerla, porque el Espíritu de Dios las escribió en mi mente y en mi corazón. Estas son, hermanos, las tres funciones de la ley de Dios. Tiene una función pedagógica, tiene, hermanos, la función de restringir el mal, y tiene una función normativa. Y con esto, hermanos, vamos a terminar en esta noche. Quiera Dios, hermanos, que el Señor nos ayude a glorificar su nombre siempre, ¿verdad? Y a aprender de todo lo que Él tiene que decirnos en los 10 mandamientos. El miércoles que viene vamos a estar mirando específicamente la continuidad. ¿Por qué creemos, a la luz de la Biblia, que esta ley todavía está vigente? Entonces, ya usted sabe que esta ley está vigente porque es el carácter moral de Dios. Pero como nosotros somos una iglesia bíblica, queremos darle la evidencia bíblica por la cual nosotros creemos que esta ley todavía está vigente y estará vigente hasta que Cristo venga por nosotros. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a terminar en oración. Yo voy a pedir al hermano Ubaldo que nos despide en oración esta noche. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos en esta hora por tus palabras, Señor, que hemos escuchado a través del hermano, Señor. Te pedimos, Señor, que las podamos meditar y poner en práctica, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a meditar en ella, Señor, y que nos ayudes, Señor, a entenderla, Señor, también. Pedimos que por el medio de ella glorifiquemos tu santo nombre, Señor, y que durante estos días, Señor, podemos nosotros estudiarla, Señor, para ponerla en práctica. Porque en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Vayan en paz, hermanos. De esta manera estamos despedidos.